tengo prensado nuestro banco. Dejamos un sobresaliente para colocar nuestra placa guía. Le pusimos el nivel. Tuvimos que poner láminas calibre 26 para nivelarla. Mido el diámetro con el vernier. Divido a la mitad y para marcar coloco el nivel sobre el vernier y marco la línea. Ahora traslado la línea a la parte de arriba colocando el nivel sobre la marca. Taladro con broca de media. Es importante que la placa esté nivelada para que la perforación quede lo más recto posible. Aquí tengo un cold roll de pulgada de 78 centímetros, colocado dentro de las placas. Lo dejamos bajar 3 centímetros al PTR de 3 pulgadas que está en la parte de abajo y prensamos con una pinza de presión para que ya no baje más. Este cold roll lo llevamos al torno para que le hicieran una perforación de 1/4 por 6 centímetros de profundidad. Tiene perforaciones roscadas para opresor de 5/16 a 2 y a 4 centímetros del corte. Los alineamos hacia el frente. Marcamos la perforación de la placa guía con un marcador. Con la hoja de cegueta vamos marcando todas las perforaciones, recargando bien la hoja sobre la placa. Te dejo el link en la descripción de la fabricación del crossover, donde marcamos y perforamos este cold roll. Aquí tengo 4 placas de 3/16 de 11.5 centímetros por 25. Colocamos un disco de corte nuevo y marcamos la circunferencia de las poleas. Después marcamos estas partes del centro. Ahora cortamos las esquinas y la curvatura entre las circunferencias. Aquí estoy uniendo en pares con puntos de soldadura. Ahora desbastando para igualar lo más posible las placas. Después perforamos con broca de media. Aquí tengo armadas las placas con sus poleas. La colgamos con un alambre galvanizado a 42 centímetros del PTR superior. Ahora pasamos el cable de acero de 3/16 con forro de nylon por la polea que acabamos de colgar. Continuamos pasándolo por la polea inferior y terminamos pasándolo por la parte de arriba de la polea de salida. Colocamos una bola tope seguida de un casquillo doble de aluminio. Pasamos el cable por el segundo orificio del casquillo y ajustamos el cable a su guardacabo. Ponchamos al centro del casquillo con la sojadora y después una vez más a cada lado de la que hicimos al centro.
Recorremos la bola tope y apretamos su opresor. Aquí tengo una bandola mosquetón, ya tiene colocado el guardacabo y lo que hacemos es estirar el cable dándole la forma del guardacabo. Colocamos el casquillo para ubicar dónde será el corte. Marcamos, cortamos y repetimos el proceso de ponchar el casquillo de aluminio. Ahora pasamos el cable por el orificio de pulgada al centro de los cold roll. Pasa por encima de las dos poleas y baja por la perforación de pulgada a 60 centímetros. Continuamos pasándolo por la polea que tenemos colgada y sube por la perforación de pulgada a 71 centímetros, pasando por su respectiva polea y terminamos pasándolo por la polea de salida. Repetimos el proceso de colocar bola tope y ponchar el casquillo de aluminio. Recorremos el cable hasta que la bola tope llegue a su lugar. Estiramos y colocamos el cable junto a la espada y marcamos 6 centímetros del corte de la espada para abajo, que es la profundidad que va a tener el cable dentro de la espada. Por último, cortamos el cable, pintamos nuestras partes y procedemos a armar nuestra polea. Colocamos el banco junto al cuerpo de nuestra polea, con tornillo de media por 3 pulgadas con rondana plana por cada lado y de presión junto a la tuerca, atornillamos la parte de arriba de nuestro banco. Con tornillo de media por 4 pulgadas con rondana plana por cada lado y de presión junto a la tuerca, atornillamos la parte de abajo. Colocamos los cold roll de 3/4 colocando una toalla en la parte de arriba para no rayar la pintura. Colocamos las gomas casetón. Continuamos colocando las placas empezando por la número 100 y después con la del 95 y así sucesivamente hasta terminar. Ahora coloco la solera de 2 pulgadas por 1/4 con tornillo de media por 4 pulgadas. El tornillo deben colocarlo antes que las placas, de lo contrario tendrán que retirar las placas y volver a hacerlo. Enrosco el pop pin. Ahora con tornillo cabeza de botón de 5/16 por 3/4 coloco el triplay tapizado. Recuerden que deben pedirle al tapicero aglutinado de alta resistencia, porque si usan esponja no les durará ni una semana. El martillo, que es la parte cromada que ven junto al pop pin, no es más que un tornillo de 5/8 al que le corté la cabeza y le soldé un cold roll de pulgada de 5 centímetros. Después lo llevé a cromar. Ahora colocamos el PTR de 4×2 donde apoyamos nuestras piernas y apretamos el martillo para fijarlo. Con tornillos cabeza de botón de 5/16 por 3 pulgadas coloco los triplay tapizados. Cabe mencionar que el tornillo de 3 pulgadas le corté 1/4, quedándome de 2 pulgadas 3/4, porque no encontré de esa medida.
Con tornillos de media por 2 pulgadas con rondana plana por cada lado y depresión junto a la tuerca, coloco las poleas. En la salida baja paso el cable y después atornillo la polea. En la polea inferior coloco el cable y sobre él atornillo la polea. Coloco la espada en las placas y la fijo a la placa guía con tornillo de media por 3 pulgadas con tuerca de inserto plástico. Ahora armamos nuestras placas en forma de 8 con sus poleas. No te pierdas la próxima semana la primera parte de la costurera que ves en pantalla. Ahora pasamos el cable por la polea de salida superior, seguimos por la segunda polea y bajamos por la perforación. Continuamos pasándolo por las placas en forma de 8 y subimos por la perforación de pulgada, pasando por las dos últimas poleas y bajando al centro de los cold roll. Terminamos colocando el cable en la espada y apretando sus opresores. Ahora pasamos el cable de la salida baja por las placas en forma de 8. Colocamos la bandola mosquetón y enganchamos en la solera de anclaje. Con tornillos cabeza de botón de 5/16 por 3 pulgadas con rondana plana y depresión junto a la tuerca, coloco las placas antiderrapantes. Vale la pena mencionar que usé placa antiderrapante porque ya la tenía, pero les recomiendo usar placa lisa porque es más económica y simplemente usar cinta antiderrapante para un mejor agarre. En cuanto a la altura de 2 metros, me quedó justo a mi medida. Yo mido 1,80. Entonces, para personas que midan más, les recomiendo en la plantilla subir a 2.20 metros en lugar de 2. Todas las demás medidas serán iguales. Es solo la altura y los cold roll de 3/4 los que aumentarán 20 centímetros más. Aquí damos por terminado un proyecto más. Les agradezco de todo corazón el apoyo que le están dando a su canal. No olviden de compartir para que esta información llegue a más personas. Darle like y dejarme un comentario. Activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos en el próximo proyecto.